Hola y bienvenidos a esta exploración de textos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis que me pareció fascinante sobre los milagros de Jesús. Nos basamos en una reflexión que profundiza en los evangelios. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema que siempre da que hablar. Y arrancamos con algo que, llama mucho la atención. Una frase casi al final del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. Ajá. Ahí se sugiere que si se escribieran todos los hechos de Jesús, que los libros no cabrían en el mundo entero. Imagínate. Una imagen muy potente, ¿no? Totalmente. Así que hoy la idea es intentar desempacar un poco esto. ¿Qué nos dicen estos relatos sobre qué son los milagros? ¿Cuál era su propósito según este análisis? Y un elemento que se marca como crucial, el papel de la fe. Ok, vamos a desentrañar esto. Exacto. Es un punto de partida fuerte. Porque, los evangelios registran bastantes milagros. Se calculan, según el material que revisamos, entre unos 33 y 37 principales, más o menos. Que no son pocos tampoco. No, para nada. Pero ese versículo de Juan da a entender que lo que está escrito es apenas una fracción, ¿no? Una pequeña muestra de algo muchísimo más grande. Claro. Y eso nos lleva directo a la pregunta. ¿Hay que tomar esa afirmación de Juan al pie de la letra? ¿O esa imagen del mundo desbordado de libros apunta a otra cosa, algo más profundo? Volvamos al versículo exacto, Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. La pregunta es inevitable. De verdad, literalmente, no cabrían. ¿Cómo leemos esto? Bueno, lo fascinante aquí, y el análisis lo señala muy bien, es que esto se identifica claramente como una figura retórica, una hipérbole. Hipérbole, ok. Exacto. No es que Juan esté mintiendo o exagerando sin sentido. La hipérbole es eso, una exageración intencional para enfatizar algo, para transmitir una magnitud que las palabras comunes, no alcanzan a describir del todo. Entiendo. Como cuando uno dice... Claro, pensá en cómo las usamos todos los días sin darnos cuenta. Decimos, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Obviamente no es 1.000.000 literal. Significa muchísimas veces. ¿O me muero de hambre? Esa misma. O tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. No es literal, es para expresar un hambre voraz. ¿O está lloviendo a cántaros? Justo. O te llamé 1.000 veces, me derrito del calor, estoy congelada de frío. Son todas hipérboles. Comunican intensidad, no un dato exacto. Vale. Entonces la interpretación es que Juan usa esta hipérbole tremenda, no para que nos imaginemos una crisis logística mundial de almacenamiento de libros. Claro. Sino para comunicar la inmensidad, la sobreabundancia de las acciones, de las obras de Jesús, muchísimo más allá de lo que quedó registrado. Es como si dijera, miren, lo que leyeron es increíble, pero créanme, hubo tanto más. Entendido lo de la hipérbole, una forma de decir esto es inabarcable. Pero entonces, de ese muchísimo más, ¿qué podemos ver en lo que sí quedó escrito? ¿Hay patrones? ¿Cómo los agrupa este análisis que vimos? Sí, el material los agrupa, en categorías principales para entenderlos mejor. La gran mayoría, fíjate, unos 23 de esos 30 y pico, tienen que ver con personas. Sanidades, liberaciones de espíritus. La mayoría sobre gente, entonces. Exacto. Luego están los milagros sobre la naturaleza. Calmar la tormenta en el lago, las pescas milagrosas, el episodio de secar la higuera, caminar sobre el agua, la multiplicación de los panes y los peces. Ah, y el primero, ¿no? ¿El del agua en vino en la boda de Caná? Ese mismo. El primer milagro público. Y ahí hay un detalle interesante que se menciona. Que María parece saber que él puede hacer algo, ¿no? Justamente. La intervención de María sugiere que ella, quizá por cosas que pasaron antes y no se escribieron, ya conocía esa capacidad de Jesús. Es una puntita de ese muchísimo más que decía Juan, quizás. Tiene sentido. ¿Y la tercera categoría? Y la tercera son las resurrecciones. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y por supuesto Lázaro. Y claro, la propia resurrección de Jesús, que se ve como la demostración máxima de su poder sobre la muerte misma. Ok.
Sanidades, naturaleza, resurrecciones y el propósito general que se destaca de registrar esto. Parece ser doble, fundamentalmente. Por un lado, manifestar las obras de Dios, mostrar ese poder divino en acción. Y por otro, y esto es clave para lo que sigue, invitar a la gente a creer en Él, en Jesús, que vieran y creyeran. Y ahí conectamos directo con el corazón del análisis que estamos revisando. Ese elemento que se considera, indispensable para que ocurrieran los milagros. La fe. Así es. El texto lo presenta casi como una fórmula implícita, ¿viste? La fe de la persona que pide o recibe, más el poder de Dios presente en Jesús, eso es lo que abre la puerta a que el milagro sea posible. O sea, la fe no es como un extra, un adorno. Para nada. Según esta perspectiva, es un requisito, un conector necesario. Sin esa conexión de fe, el poder, aunque esté presente, no actúa en esa situación particular. Y esto se entiende como algo que pasó allá, y entonces en los tiempos de los evangelios... No, y ese es un punto importante que se subraya mucho en el material. La convicción de que este poder y esta dinámica, esta necesidad de fe, siguen vigentes hoy. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? El argumento es teológico. Se basa en la idea de que Jesús, al ser Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Por lo tanto, los principios que vemos en acción en los evangelios, especialmente este rol central de la fe, se consideran aplicables también ahora. Bien. Para explorar esto más a fondo, el texto que analizamos le dedica bastante tiempo a un caso muy particular. La historia del centurión romano en Capernaum. Sí. Un caso potentísimo. Está en Mateo 8 y Lucas 7 nos da algunos detalles extra. Contanos un poco. ¿Quién era este hombre? Bueno, era un centurión, o sea, un oficial del ejército romano. Tenía autoridad militar, comandaba soldados. Y un punto clave, no era judío. Era un gentil, un pagano para la gente de Israel. Ajá. Poderoso y extranjero. Exacto. Y tenía un siervo, un criado, al que quería mucho, que estaba muy enfermo, paralítico, sufriendo terriblemente y, según Lucas, a punto de morir. Y a pesar de ser romano, parte del poder que ocupaba la región parece que no era mal visto por todos, ¿no? No, para nada. De hecho, Lucas cuenta que los ancianos de los judíos de Capernaum fueron a pedirle a Jesús por él. Le dijeron que el centurión era digno de recibir ayuda, porque fíjate, amaba a la nación judía. Y hasta les había construido una sinagoga. Mira vos. O sea, un tipo respetado incluso por los líderes locales. Sí, pero lo crucial, lo que realmente destaca el relato, es cómo este hombre se acerca a Jesús. El texto griego usa una palabra que se traduce como rogándole, suplicándole. No llega dando órdenes, a pesar de su rango. Para nada. Llega con humildad. Y se dirige a Jesús llamándolo Señor. Aquí el análisis interpreta que no es solo un señor de respeto formal, sino un reconocimiento de una autoridad superior, divina, de su señorío. Y la petición que hace es lo que deja a todos pensando, ¿no? Totalmente. Le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, reconoce su propia indignidad ante Jesús y sigue. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es tremendo. Creía que no hacía falta que Jesús fuera hasta su casa, que una orden verbal, a distancia, era suficiente. ¡Wow! Exacto. Y él mismo explica por qué cree eso. Hace una analogía con su propia experiencia militar. Dice algo como, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va. Y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entiendo. Él entendía la autoridad. Comprendía perfectamente cómo funciona la autoridad y la obediencia a una orden. Y aplicó esa lógica a Jesús, pero en un plano espiritual y físico. Reconoció que la palabra de Jesús tenía una autoridad tan real y efectiva como la suya en el ejército, o más. Aquí es donde la reacción de Jesús es tan reveladora, ¿no? Mateo 8, versículo 10. Sí, dice que Jesús se maravilló, se asombró. Imagínate, ¿qué podía asombrar a Jesús? Y se dio vuelta y le dijo a la gente que lo seguía. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe,
con toda su historia, sus profetas, su conocimiento de Dios. Nada, no había encontrado una fe de ese calibre. Es una afirmación fuertísima. Pone la fe de este extranjero por encima de la que veía habitualmente. Y el resultado fue inmediato, ¿verdad? Instantáneo. Jesús le dice al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y el texto añade que su criado sanó en esa misma hora. La fe del centurión activó el milagro a distancia. ¿Y qué elementos específicos de esa fe son los que se destacan en el análisis que vimos? ¿Por qué era tan especial? Se desglosan varios puntos clave. Primero, algo interesante. Se dice que el centurión, de alguna manera, se vació de su religión o de su trasfondo cultural y de poder. Reconoció que ser romano, tener autoridad, no le servía para esto. Y acudió a Jesús. Dejó de lado la confianza en su propio sistema, digamos. Exacto. Se ve como un acto de humildad fundamental. Mis recursos no alcanzan, necesito algo más. Segundo, la humildad explícita que ya mencionamos. Rogándole, no soy digno. Sí. Tercero, el reconocimiento de Jesús como Señor. Y aquí el análisis hace un contraste interesante con Judas Iscariote. ¿Con Judas? ¿Por qué? Señala que, según los evangelios, Judas siempre llamó a Jesús maestro, rabí, pero nunca lo llamó Señor, curios, en el sentido de dueño, autoridad divina. Se sugiere que esa diferencia en el título refleja una diferencia en el reconocimiento de quién era Jesús realmente. El centurión sí captó ese señorío, esa autoridad suprema. Entiendo la distinción. Verlo como un gran maestro versus verlo como la autoridad divina máxima. Precisamente. Y el cuarto elemento, que quizás es el más asombroso, la naturaleza de su fe. Creyó en el poder de la palabra de Jesús a distancia. No necesitó ver a Jesús hacer un milagro antes, no necesitó que Jesús estuviera físicamente presente junto al enfermo. ¿En qué basó esa fe entonces? El texto sugiere que se basó en lo que había oído acerca de Jesús. Le alcanzó con escuchar los reportes sobre quién era y qué hacía. Y con eso confió plenamente en la autoridad inherente de la palabra de Jesús. Una fe basada en el testimonio, no en la vista. Es realmente notable. Un extranjero, un militar del imperio ocupante, mostrando una confianza que según el propio Jesús superaba la de aquellos que se supone eran el pueblo de Dios. Tal cual. Y esta idea de la fe como el activador, como el detonante, es central en todo el análisis. Se usa una analogía muy gráfica, muy visual. ¿Cuál? La fe, por pequeña que pueda parecer a veces, es como la pequeña mecha que puede encender un gran barril de pólvora. La pólvora sería el poder inmenso de Dios. Ah, claro. El poder está ahí, disponible. Pero sin esa chispa de fe, sin esa mecha encendida, el poder no se libera para esa situación específica. Permanece, digamos, latente. Qué buena imagen, ¿sí? La chispa necesaria. Y esta fe tan destacada del centurión, aunque quizás es la más elogiada por Jesús en los textos, no es un caso único de fe externa o sorprendente, ¿verdad? El material menciona otros ejemplos. Exacto. Aunque no se hace una lista larguísima para no perder el foco, se puede mencionar otro caso muy potente que también resalta una fe fuera de lo común, digamos. La de la mujer sirofenicia. Ah, sí, otra extranjera. Está en Marcos 7, si no me equivoco. Esa misma. Una mujer griega de la región de Sirofenicia. La que tenía la hija atormentada por un espíritu. Recuerdo que su diálogo con Jesús es... Bastante intenso, sí. Ella se acerca, se postra, le ruega que libere a su hija. Y la respuesta inicial de Jesús es desconcertante. Usa una metáfora un poco dura. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uf, refiriéndose a Israel como los hijos y a los gentiles como perrillos. Podría haberla desanimado por completo, ¿no? Casi ofensivo. Totalmente. Uno esperaría que se ofendiera, que se fuera. Pero no. Su respuesta es de una humildad y una agudeza mental increíbles. ¿Qué le dice? Le responde, sí, Señor. O sea, acepta la premisa de Jesús. No discute el lugar prioritario de Israel. Pero añade, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que caen de los hijos. Increíble.
Usa la misma metáfora de Jesús para argumentar su caso. Exacto, con una fe persistente, tenaz. Reconoce el plan de Dios para Israel, pero confía en que la misericordia y el poder de Jesús son tan abundantes que alcanzan incluso para las migajas, para los que están fuera. Y esa respuesta, esa fe humilde pero astuta, impresiona a Jesús, ¿cierto? Lo impresiona muchísimo. Le dice, por esta palabra, por esta respuesta tuya llena de fe, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llega a su casa, encuentra a la hija sana. De nuevo, una fe poderosa, elogiada implícitamente por Jesús, viniendo de alguien considerado de fuera. Entonces tenemos estos dos casos súper destacados, el centurión romano y la mujer sirofenicia. Ambos no judíos, ambos recibiendo lo que pedían por su fe. Y ambos, de alguna manera, elogiados por Jesús. Y queda maravillado por la respuesta llena de fe de la mujer sirofenicia. ¿No parece haber registros similares en los evangelios de Jesús elogiando de esa manera tan contundente la fe de las figuras religiosas establecidas de Israel en ese momento? ¿Y qué implicación se extrae de eso en el análisis? Bueno, esto plantea una pregunta importante, que el propio material deja flotando, digamos. Si la fe que más asombró o impresionó a Jesús provenía en estos casos tan notables de personas que estaban fuera del círculo religioso oficial, fuera del pacto con Israel, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza misma de la fe que él buscaba o valoraba? Claro. Pareciera que esa fe dependía menos del conocimiento formal de la ley de Moisés o de la pertenencia a un grupo religioso específico, y más de una confianza, ¿cómo decirlo?, profunda, activa, humilde y muy persistente en la persona y en el poder que percibían en Jesús. Una confianza a menudo basada simplemente en haber oído de él o nacida de una necesidad desesperada y una humildad radical. Entonces, si intentamos hacer un resumen rápido de todo esto, ¿qué nos llevamos? Empezamos con esa hipérbole tremenda de Juan 21:25, que nos habla de incontables milagros de Jesús, muchísimos más de los que se escribieron. Ajá. Los que sí se anotaron, los agrupamos. Poder sobre la enfermedad y los espíritus, poder sobre la naturaleza, poder sobre la muerte misma. Exacto. Y el elemento crucial, el ingrediente indispensable que este análisis identifica como el activador de ese poder, es la fe de las personas. La fe como conector. Vimos ejemplos impactantes, sobre todo estos dos, el centurión romano y la mujer sirofenicia, cuyas fes, viniendo de afuera, por decirlo así, maravillaron al propio Jesús. Y la relevancia que se le atribuye a todo esto, insisto, no es solo como anécdota histórica. Se presentan como ilustraciones de un principio que se considera activo, vigente, la fe como ese puente necesario para conectar con el poder divino. Un poder que, según esta visión, seguiría disponible, porque se basa en la naturaleza de Dios y de Jesús, que se considera inmutable, que no cambia. O sea que, más allá de las historias asombrosas del pasado, hay un mensaje sobre cómo podríamos interactuar con lo divino hoy, según esta lectura de los textos. Exacto. Si ampliamos un poco en la perspectiva, el propósito mismo de registrar estos milagros específicos e incluso de usar esa hipérbole final de Juan, parece ser, desde este punto de vista, justamente ese: construir, fortalecer, inspirar la creencia en la identidad única y en la capacidad sin igual de Jesús. Son, en esencia, testimonios escritos para generar fe en quienes los leen o escuchan. Entendido. Y para cerrar, quizá una reflexión final que surge de estos ejemplos que tanto nos llamaron la atención: el centurión y la sirofenicia. Su fe sin ver directamente o viniendo desde fuera del contexto religioso principal fue la más elogiada. Entonces uno podría preguntarse si la fe que más impactó a Jesús en estos relatos tan significativos provino a menudo de aquellos que tenían quizás menos pruebas directas a la mano, o menos conocimiento formal de las Escrituras, o menos estatus religioso tradicional. ¿Qué podría sugerir eso sobre la esencia misma de la fe?
¿Será que la fe más potente, según estos textos, a veces se cultiva o se reconoce con más claridad precisamente fuera de las estructuras y las expectativas religiosas más convencionales? Es algo sobre lo que, bueno, se puede seguir pensando, ¿no? Gracias por acompañarnos hoy en este análisis.